a todos y todas. Mi ponencia va a ser una ponencia, ya os lo aviso, desde la ignorancia pura. O sea, no desde la ignorancia de que yo no conozca, sino que todavía hay muchos terrenos por explorar. Y me gusta además cómo ha terminado Mario, porque vamos a entroncar con esa dificultad que nos pone a los musicólogos el hecho de que el videojuego tenga un audio dinámico, que sea interactivo. Es lo que más dificultades nos va a poner y los que va además a generar unas metodologías específicas. Para empezar, bueno, mañana es el Congreso Internacional de Ludomusicología que se celebra en Londres y habría que hablar brevemente sobre este subcampo de los Game Studies que surgió hace nada, ha surgido realmente hace 2 días, como quien dice, ¿no? Que el Ludomusicology Research Group se ha fundado en 2011. Es en el año 2013 realmente cuando este concepto se acuña y se empieza a utilizar, ¿no? Se trata, en definitiva, la ludomusicología, de un estudio de la música que se enfatiza en el juego, ¿no? Y esto es importante, yendo más allá de la escucha pasiva. Y es así por necesidad, puesto que hablamos de un medio que es, como he dicho, fundamentalmente dinámico y cambiable, como ya establecía Karen Collins en 2008, ¿no? Es la interactividad, esta interactividad, la que va a suponer que haya una no linealidad y, por tanto, este es uno de los puntos definitorios del videojuego y, además, va a suponer para nosotros un auténtico desafío y va a suponer también que la música y el sonido en general opere en al menos 2 dimensiones que van a condicionar nuestros métodos. Los métodos, además, pues, puesto que el jugador desempeña un papel crucial como actor y como receptor, que es algo también diferente de este medio, pues va a hacer que sea de justicia tener en cuenta su perspectiva subjetiva, ¿no? Y por eso vamos a hablar también de algunas otras metodologías salidas de la hermenéutica, de la autoetnografía y de la fenomenología, que son puntos de vista bastante novedosos, ¿no? Los objetivos del análisis que podemos establecer son varios, por ejemplo, como establece Tim Summers en Understanding the Video Game Music, que es un manual que os recomiendo. Examinar el avance de la industria desde el punto de vista tecnológico, el impacto de la música en la experiencia de juego, maneras en que el videojuego puede contribuir a la educación musical, que a mí me parece muy interesante a día de hoy. También otros, el estudio del funcionamiento de los sistemas dedicados a la implementación del sonido, el estudio de la forma y los recursos compositivos empleados, que es algo de lo que ya ha hablado algo Mario, la relación entre efectos de sonido y música, intertextualidad y semiótica, muy importante esto, y referencias a los contextos socioculturales, y también a los efectos psicológicos, que quizás es algo que como musicólogos se nos escapa un poco, pero también devienen metodologías. Las fuentes, tal y como las divide también Tim Summers, tendríamos 2 tipos principales. Las fuentes in-game, que están extraídas del gameplay, del código, de la música, si es que lo hay, y del motor, de los datos almacenados, del material musical en sí, per se, cogido como tal. Y para esto también hay que tener en cuenta la diferencia entre plataformas, como ha establecido Mario, sobre todo si nos vamos a épocas como los 8 bits, los 16 bits, sobre todo. Y luego tenemos una serie de fuentes externas, sabéis que hay unas cuantas, hay muchísimas, que os estoy especificando ahí, pero yo os recomendaría además que tengáis en cuenta la de otros medios como los blogs digitales, YouTube, análisis, transcripciones. Importante transcribir, pero si sois unos patosos, como me pasa a mí a veces, es importante también tener a mano transcripciones y corroborarlas, pero tener en cuenta medios que a lo mejor para nuestros trabajos académicos, por nuestra formación, normalmente no utilizaríamos. Pero el videojuego ha crecido en un entorno digital y, como tal, pues muchas de las publicaciones que hay hasta ahora se producen en blogs y también en vídeos de YouTube y demás, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también, pues eso, las bases de datos, muy importante, como por ejemplo Discogs, VGMDB, MobiGames, que parecen un poco cutres así de entrada, pero la verdad es que, de verdad, en serio lo digo, pero sirven bastante, ¿no? Todo lo demás, medios de divulgación, prensa especializada, por ejemplo, el libro de Edgar Fuentes lo dejamos de recomendar, ya le ha hecho algo de spam Mario, yo también lo hago porque me ha ayudado muchísimo, de verdad, para la creación del podcast, si lo tenéis, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, a la hora de analizar, a mí me parecería muy interesante hablar de la estética musical del videojuego, que es una disyuntiva que plantea Mark Sweeney, uno de los ludomusicólogos así llamados más conocidos que hay ahora, ¿no?, en su tesis doctoral. Y es que cuanto más lee uno sobre todo esto, más se da cuenta de lo enormemente condicionada que se encuentra la implementación de la música en el videojuego a la propia experiencia del jugador y también a la forma de experimentar estéticamente. Y por eso decidí para esta introducción también contar con esta tesis doctoral, ¿no?
la experiencia estética en el juego, que necesariamente, según Mark Sweeney, proviene de la combinación de juego y forma. Y la experiencia estética, que siempre ha sido fijaos, un debate en el seno de la filosofía. Fijaos que Sweeney se hace eco de teorías de personalidades como Kant, como Karl Dalhaus, que siempre ha sido un dolor de cabeza, o Theodor Adorno, ¿no? Quienes, a pesar de sus diferencias, pues siempre confluyen en una cosa, y es que la obra de arte, para la consecución de la obra de arte, siempre es necesaria la participación activa del receptor, y en este caso, el videojuego pone un escenario diferente y desafiante, porque la experiencia también va a ser diferente en función del tipo de jugador, ¿no? En este sentido, tenemos dos esferas de influencia principales de la música, del sonido en general en los videojuegos. Una dimensión lúdica, que afecta al juego directamente, y una dimensión narrativa, que afecta a los elementos narrativos del videojuego, ¿no? Y según esto, pues también podríamos plantear otro tipo de controversias, ¿no? Por ejemplo, ¿niega el juego la forma? O sea, ¿es el juego el elemento que niega la propia forma, lo que desafía al analista? ¿Se trata el videojuego de una obra de arte autónoma o esa forma es diferente cada vez y viene dada por la propia experiencia del jugador, ¿no? Fijaos qué interesante es todo esto y de hecho, el propio Mark Sweeney parte de sus análisis de una concepción, una dicotomía, jugar con la forma versus jugar con el significado, ¿no? Precisamente por todo esto. Y la interactividad, desde luego, como distinción, ¿no? La interactividad como distinción y también como desafío. Y es un desafío para la musicología porque atenta directamente contra la concepción que tenemos de la forma, de la temporalidad y sobre todo de la linealidad, ¿no? Y de igual manera, esto nos trae la pregunta de la causalidad de este dinamismo, ¿no? ¿Es el jugador el que instiga el sonido con sus acciones o es el sonido el que instiga al jugador, ¿no? Y esta causalidad es importante porque, según el autor Richard Stevens, provocará diferentes respuestas emocionales en el jugador y en función de esto, pues podemos diferenciar entre música, dice él, adaptativa, que es aquella instigada por el juego, y la música interactiva, que es aquella instigada por el jugador. Otra concepción más, ¿no? Según esto, voy a hablar mucho de una construcción, una nueva concepción que facilitaría nuestro análisis, que es o nuestra tarea analítica, que es la de la construcción del sonido a través de módulos, que ha sido ampliamente defendida por la profesora Medina Gray en muchos artículos, ¿no? Se trata de una concepción que parte de las unidades más pequeñas que construyen unidades mayores y que para comprenderlo todo esto, ¿no?, en entornos dinámicos interactivos sería conveniente algo muy difícil para nosotros, que es comprender cómo funcionan las reglas o los procedimientos por los que se ensamblan esas partículas más pequeñas, ¿no? Al final, se trata de un procedimiento modular que es indeterminado. Aquí entran en juego las reglas de la indeterminación, una concepción estética que también se relaciona con corrientes que vienen del siglo XVIII y también, por supuesto, del modernismo, del pasado siglo, ¿no? En ese sentido, los programadores pueden poner límites a la indeterminación, pero siempre la elección del usuario va a ser condicionante, ¿no?, en la manera en la que se ensamblan estos sonidos. Y también será condicionante el hecho de que el azar se encuentre simplemente en el juego en combinación con la elección del jugador o que simplemente se encuentre en el motor. Si el azar solo se encuentra en el motor, estaríamos hablando ya de sonido procedural y ahí tendríamos mucho más difícil nuestra tarea analítica porque ya ese tipo de cuestiones se relacionan con la aritmética, con la probabilidad y es otro tipo de desafío, ¿no? Desde luego, es importante todo esto porque el impacto de los cambios que se suceden en un videojuego condiciona también las aproximaciones estéticas a su vez, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la búsqueda de la suavidad o de los pasos abruptos entre módulos como un recurso que puede ayudar al compositor a expresar algo en el videojuego también, ¿no? Este es un esquema que hice en base a los estudios de la profesora Medina Gray, ¿no? Vemos cómo tenemos una línea en la que los programadores pueden tener el control completo. Aquí no tendríamos indeterminación ni dinamismo. Sería, por ejemplo, la música de una secuencia, que siempre va a ser igual. Da igual las veces que la veas, en una película. Siempre va a ser lo mismo. Y el sin control completo, ¿no? Que en este caso, el resultado musical va a quedar totalmente subordinado, musical o del sonido queda totalmente subordinado al motor. Vemos que el azar entra por la computadora, pero el jugador va a jugar un papel determinante, nunca mejor dicho, en los eventos que se suceden en la pantalla. Y fijaos qué curioso, para los que normalmente puede ser que analicéis una banda sonora cogiendo el soundtrack,
que sería como el ensamblaje de muchos módulos ya en videojuegos más modernos, lo que decía el compositor Curtis Schweitzer, al que tuve la suerte de entrevistar para el podcast. En este proyecto, cuando tú escuchas el soundtrack a través de cualquier plataforma de streaming como Spotify o lo que sea, esas son las pistas originales y es en su mayoría lo que hemos escrito. Pero todo esto está diseñado para que el equipo pueda extraer y utilizar aisladamente algunas de esas partes. Así podrían retirar, ya sabes, las cuerdas graves de algo y utilizar solo los tambores para algo, o pueden utilizar solo los compases introductorios del tema para alguna cosa. Y donde realmente pienso que comienza la magia es cuando el equipo de audio empieza como a operar con la música para convertirla en algo más de lo que era en un principio. Y es algo diferente, tal y como yo lo entiendo. ¿Verdad? O sea, visto desde esta forma, empieza a cambiar todo. En este proyecto, ¿Cómo puede cambiar nuestro análisis? Un ejemplo de una pequeña secuencia extraída del mismo juego de Halo Infinite. Vamos a escuchar muchas cosas, tambores de fondo. Muchos sonidos, muchos de ellos aleatorios, porque el motor tiene un componente Espero que pilles un desgraciado de muerte. Atento, jefe. Ahí vienen más. Es en este pequeño fragmentito, como es audio dinámico, primero tenemos, cuando se inicia la batalla, un tambor que golpea de fondo. Vemos un pequeño stinger, que es como una fracción de música que indica un cambio de estado, que en este caso es un plato suspendido, y vienen los refuerzos y se añaden más pistas, se añaden más capas. Esto simplemente en ni 30 segundos de juego, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solventar todo esto? Es un ejemplo pequeño, pero ¿cómo podemos solventar todo esto como analistas? Pues esta pregunta se lo ha hecho, y llevan escribiendo ya, no vengo yo aquí a descubrir América, varios autores, entre ellos Tim Summers, que es alguien en el que yo me he apoyado mucho, aparte de Elizabeth Medina Gray, ¿no? La primera metodología de estudio que tenemos es el gameplay analítico. Hay que jugar, ¿no? Decía, por ejemplo, Richard Stevens que la revelación de la naturaleza artificial de nuestra experiencia rompe con nuestra inmersión en el mundo narrativo. Y a lo mejor es algo necesario para que nosotros comprendamos cómo funciona ese juego, cómo funciona el motor, cómo se ha programado. El problema, uno de los problemas que surgen es que hay diferentes aproximaciones al gameplay en función, ya no solo del género del juego, que esa sería otra, también nos lo ha explicado Mario, es también la propia forma de ser del jugador. Por ejemplo, en un juego tú puedes entrar a saco matando a lo que tú quieras y puedes entrar con sigilo. Vas a escuchar pistas musicales diferentes, seguramente, y el juego también se va a comportar de otra manera, ¿no? Simplemente no. Pero cuando decimos de jugar, gameplay analítico es jugar de manera analítica. Esto quiere decir, pues, diferenciar tu progreso en el juego, no se ponerte a jugar una tarde, ¿no? Allí a echar la tarde, no es. Poner a prueba al juego, someterle a situaciones en las que no hubieses hecho, volver hacia atrás. Quiero decir, hay situaciones en las que la música te está combinando a hacer algo y tú no lo notas. Y normalmente cuando no lo notas es porque está bien hecho, pero poniendo al videojuego en esas dificultades es realmente como acabas viendo cómo se comporta ese motor, o puedes tener una pista, ¿no? Grabar la sesión, en este caso, pues ahora mismo tenemos muchísimas herramientas de grabación, mismamente la captura, lógicamente una sesión de juego es más tiempo, pero una captura, por ejemplo, a través de Xbox, PlayStation se puede hacer, y capturadoras para ordenadores hay a patadas, también para el audio, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego recomendaríamos, lo hace el autor mismamente, el empleo de gameplays extraídos de plataformas como Twitch y YouTube, precisamente porque se pierde ese componente interactivo de ti, o sea, que tú seas el que somete al juego a ese interrogatorio, ¿no? Que al final es lo que es, ¿no? Y sobre todo liberarse de prejuicios, que parece que no, pero no es una tontería pensar que jugando se está perdiendo el tiempo. Eso yo creo que es algo que todavía lastramos muchas personas, ¿no? Cuando vas a hacer un análisis de tipo más cercano a lo académico, muy psicológico. El objetivo, al final, uno de los objetivos principales es comprender cómo funciona el código y cómo funciona el motor, que al final es el auténtico desafío para nosotros porque somos musicólogos y comprendemos ciertos procesos musicales, pero no comprendemos programación. Yo por lo menos no lo sé, no sé programación, no sé cómo funcionan los motores. Hay motores en este caso específicos, ejemplos son Fmod, Wwise, Microsoft Direct Music, Milestone System, etcétera, etcétera, ¿no? Hay motores específicos y motores que luego permiten también la implementación de audio en el propio motor del juego. Hay también motores custom.
muchos ejemplos, ¿no? El último con el que me topé yo, a Eterna Noctis, ¿no? Que le pregunté al compositor, a Juan Ignacio Teruel, por él, ¿no? Por ejemplo, también. Entonces, el gameplay analítico, en combinación con las otras fuentes que teníamos externas del videojuego, es lo que nos va a permitir indagar un poco sobre ese funcionamiento del motor desde nuestra ignorancia primeriza, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ya os digo, yo no tengo ni idea. Un ejemplo de cómo se aplica este gameplay analítico, ¿no? Estos son los esquemas de funcionamiento del motor CryEngine 2 que realizó Mark Sweeney analizando la música de Crysis. Por ejemplo, en este caso Sweeney pues, cimentó el estudio sobre la estructura narrativa del juego. Hizo los capítulos, o sea, hizo una lista con los capítulos en los que se divide la trama en concreto, los dividió en niveles. El primer nivel de ellos fue el objeto de estudio, Contact, no se ve muy bien en la presentación, pero os juro que está aquí, es toda esta división. Y a Contact asoció un número de temas. Para estos localizó una serie de caracteres emocionales, o moods, ¿no? Y cada uno de ellos adivinó que estaban, o pudo comprobar que estaban compuestos por capas y estas, a su vez, por pistas. Y en la segunda diapositiva vemos el esquema en el que él trazó, tras varias sesiones de juego, cómo se comportaba en función, la música en función de los diversos escenarios que se planteaban, ¿no? Cómo te acercas a la zona, cómo si te escondes, si atacas, si el combate se recrudece, por ejemplo, ¿no? Diferentes pistas. Hizo este esquema, que fijaos que tiene la duración de cada zona de lo que pasa al lado izquierdo. Es el tiempo de la grabación que está haciendo. Y a la derecha tenéis los eventos que se suceden en el juego. Y aquí ya tendríais, por ejemplo, este es el carácter, esta es la capa, la pista, perdón, y cómo aparece, desaparece en función de los eventos del juego, ¿no? Una idea que podríamos aplicar nosotros como musicólogos y que está a nuestro alcance. Como he dicho, en aplicación del gameplay analítico hay una concepción que a mí me parece, la de Medina Gray, la de concebir la música del videojuego desde un punto de vista todo modular, ¿no? En mayor o menor medida. Y yo creo que a mí me parece muy interesante y que podría ayudar a nuestro análisis, ¿no? Por ejemplo, vale, tenemos una comprensión modular del videojuego, ahí vemos que hay unas reglas, luego hay un proceso aleatorizante, hay indeterminación, lógicamente, y hay elecciones del jugador, y esto va a dar lugar a un resultado musical. Entonces tenemos componentes más pequeños que se ensamblan para formar componentes mayores, en mayor o menor medida. Ya veréis que el ejemplo que pone de Wind Waker, de Legend of Zelda de Wind Waker, no es que sea tampoco el paradigma de una cosa súper modular y súper compleja, ¿no? Pero sí que identifica dos dimensiones en las que se mueve la estructura modular. Vertical, y esto quiere decir que los módulos suenan de manera simultánea, y horizontal, que en este caso pueden funcionar de manera secuencial, unos pegados a otros, o a la vez simultánea, ¿no? Por ejemplo, haciendo crossfade, que es algo también bastante típico, ¿no? Entonces, su método fue el del mapa modular, que vamos a mostrar ahora. Un mapa modular en el que señala los módulos, cómo se intercambian, y señala varios parámetros que ella diseñó para que nosotros pudiésemos estudiar cada módulo de manera individual y también de manera colectiva. Para ella, el análisis paramétrico de los módulos tenía que recaer en la métrica, en el timbre, en el tono, en el volumen, y todo esto, puesto en conjunción con los módulos, te daría una escala de brusquedad o de suavidad, ¿no? Que eso ya es lo que habla la estética de la suavidad contra la estética de la brusquedad, que hay veces que vemos que los módulos aparecen de manera totalmente brusca, que es que eso no tiene por qué ser malo, también puede tener sus implicaciones a nivel narrativo. Y en este sentido, ella aplicando técnicas de análisis en concreto de la música de Early Brown, ¿vale? Fijaos hasta dónde nos estamos yendo, tiene dos métodos, un análisis microscópico, el módulo, y un análisis macroscópico, que es la forma de todos los módulos. Y también dirá que, evidentemente, puesto que cada vez el juego se puede comportar de una manera, sobre todo cuando hablamos de estructuras modulares más complejas, sería recomendable jugar varias veces y grabar varias sesiones. De esto ha hablado también Winifred Phillips, que yo no sé si la conocéis, muchos de vosotros. Hace nada, esto es de la semana pasada, de la Game Developers Conference, hablando de la aproximación modular que se tuvo al juego Lineage M de Elmore de Densoft, ¿no? Ella, por ejemplo, está hablando de que tenían que crear one-shots, que son estructuras musicales lineales que solo se repiten una vez,
pero de manera modular, ¿no? Porque ese motor solo permitía eso. Y quisieron tener una aproximación un poco más actual, ¿no? Fijaos cómo los módulos para ella tienen que funcionar, esas secciones tienen que funcionar rítmicamente, tienen que funcionar melódicamente, instrumentalmente también, ¿no? Para facilitar esa suavidad y que tengan un tempo y un tono común, un centro tonal, que es precisamente de lo que habla ella. Esto ya os digo, es un artículo de la semana pasada y creo que quedan otros 4 más por publicar. El ejemplo del mapa modular del que os estaba hablando, fijaos qué interesante, en The Legend of Zelda de Wind Waker, el título de 2003, que no sé si lo habéis jugado, pero tampoco es que, como veamos, tenga una estructura súper compleja. No, es que ella también transcribe los efectos. Dos maneras de suceder, ¿no? Ella lo representa a través de su propio esquema y también transcribe los efectos que no sé si me habéis escuchado con los que he dicho. En este caso no, pero por ejemplo hay veces que aparecen tiburones de por medio o los botones de los menús a veces al seleccionar pues hacen ese ruido y ella también los transcribe. De hecho, en The Cambridge Companion to Video Game Music, que es uno de los últimos así volúmenes de muchos autores que ha salido, ya hace un análisis de efectos musicales retro bastante interesante. Pero bueno, aquí veis lo que es ese mapa modular desglosado, ¿no? Ella está señalando, por ejemplo, de qué manera de un módulo a otro, en este caso se pasa de forma secuencial, haciendo fade out y fade in, ¿no? Y con 0,4 segundos de silencio. Y a su vez está transcribiendo los efectos y está transcribiendo la pieza general, ¿no? Porque es una forma que a nosotros nos puede acercar, al final es lo que estamos hablando como musicólogos, a lo mejor no entendemos de programación y este tipo de elementos visuales nos pueden ayudar. Hizo también su esquema, este esquema que estamos viendo, que lo tapa aquí, pero es un esquema de suavidad, ¿no? Mide timbre, mide el tono, mide el volumen, mide la brusquedad, ¿no? Y la métrica para poder decir o poder señalar de qué manera se pasa de uno a otro, si es más suave o no, que también puede ser uno de los objetivos de nuestra. Por ejemplo, yo hice este, que no voy a tratar mucho más de él porque va a ser el próximo programa del podcast, analizando qué pasa en Woodtick, en Monkey Island 2, que fue la primera aplicación del sistema de audio dinámico iMuse, que tenéis la patente además disponible de 1994, totalmente disponible, si la entendéis vosotros, para que la consultéis, porque yo, por ejemplo, no lo entiendo. Entonces, ¿qué hago? O sea, no lo entiendo perfectamente. Sé que funciona con módulos MIDI, sé que funciona con saltos, sé que funciona con ganchos, pero no sé exactamente cómo funciona porque no soy programador. Entonces, quizá la transcripción y el gameplay analítico, en combinación con el gameplay analítico, te pueda dar pistas sobre cómo funcionan esos saltos y, por ejemplo, en el caso de Woodtick se ve perfectamente que tú lo entiendas o no, esos saltos corresponden a una lógica armónica y rítmica, ¿vale? Simplemente nos quedamos con esto y pasamos a otra cosa. ¿Cuál sería las siguientes metodologías que se van ligadas a la fuente del material musical, que es la última de las fuentes in-game que dice Tim Summers? Es el análisis del material musical, que es, pues, desde luego, un análisis al que nos podemos aproximar a partir de diferentes metodologías y que tienen, por ejemplo, también mucho más sentido en estructuras más lineales, como podrían ser los loops, como podrían ser one-shots o stinkers, que son las categorías de estructuras lineales que distingue, por ejemplo, Winifred Phillips, ¿no? Podemos tener muchas aproximaciones. El caso es que debemos partir en la medida de lo posible del gameplay. Eso sí, es importante remarcarlo porque si no, se puede perder parte del resultado o del significado ludonarrativo que tiene el sonido en el videojuego por necesidad, ¿no? Interesante y muy importante es el estudio de los tópicos, de la semiótica y de la intertextualidad en todos los videojuegos, ¿no? En este sentido, introduce, por ejemplo, Tim Summers el concepto de texturización musical y dice que a través de los significantes musicales pues no se puede, al contrario, se puede y se hace
rellenar el plano ficcional del videojuego con información que aparentemente no se muestra, favoreciendo la inmersión del jugador en el gameplay. Y lo mismo sucede con el apartado lúdico. Pensadlo bien, cuando no había diálogos, por ejemplo, el carácter de una pieza, como ha dicho Mario antes, ya nos muestra qué tipo de enemigo tenemos delante, aunque no sea totalmente explícito, de enemigo, de situación, lo que sea, ¿no? Puede ser atmosférico. Entonces, los significados que se asocian a los significantes deben ser comprendidos por el jugador, y esto es muy importante también, y aunque en ocasiones pues, no es imprescindible, ¿vale? A veces la música siempre sirve como contextualización, o el sonido en general, como contextualización, y puede ser erróneo, quizá, puede ser incluso anacrónico. Ahora vamos a ver algún ejemplo, pero lo importante es que el jugador lo interprete de esa forma, y por eso también debemos intentar estudiar la interpretación desde el punto de vista del jugador, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el estudio de las relaciones motívicas y del desarrollo temático, la cohesión temática, que es muy importante en el propio videojuego y entre juegos de una misma saga, como sucede con The Legend of Zelda o también como Super Mario, ¿no? Que en ese sentido Nintendo siempre se ha cuidado mucho de que exista ese tipo de cohesiones. El análisis armónico, desde múltiples aproximaciones, también nos puede ayudar. La última, que he leído yo, el de Steven Reale, análisis transformacional neo-riemanniano sobre la música de Super Mario Galaxy, no tiene desperdicio, es una cosa loca, que ahí dices, bueno, a lo mejor se la saca un poco de la manga, pero ahí está, ¿no? Otra aproximación. El análisis formal, realmente este análisis modular macroscópico realmente sería un análisis formal, pero eso no quita que, por ejemplo, podáis analizar la estructura de un loop o la estructura de cualquier otro elemento que se lanza una sola vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estructuras más lineales. Y luego yo plantearía también, esto ya es un poco cosa mía, un análisis poético musical, porque hay muchos juegos en los que la música licenciada, bien sea popular, jazz, clásica, lo que sea, juega un papel muy importante en la contextualización y a nivel narrativo, ¿no? Por ejemplo, en los Fallout y en los BioShock, que es algo sobre lo que escribió en concreto BioShock Infinite Andrei Vanescu, un artículo que encontré para hacer el programa en 2013, sobre la contextualización en un entorno que es distópico, ¿no? BioShock Infinite transcurría en 1912 y encontramos, por ejemplo, versiones de The Beach Boys reinterpretadas a la forma de 1912, o en los gramófonos está sonando música que es de los años 30, los años 40, y que la letra, o sea, nos sirve para contextualizar, porque nosotros tampoco necesitamos saber si es de 1912 o no, simplemente que no nos chirríe demasiado. Y luego la letra de esas canciones suele acompañar a la narrativa, suele acompañar al sentido narrativo, puede tener un significado, incluso puede acompañar al gameplay. Y también sería interesante analizar de manera poético-musical esos extractos. De hecho, William Gibbons lo hizo con el Requiem de Mozart, precisamente para BioShock Infinite, de manera pues, muy interesante, ¿no? Aquí tenéis un análisis de tópicos, otro ejemplo de Mark Sweeney sobre crisis, lo podéis hacer aquí. Por ejemplo, pista que está sonando, que él identifica que está sonando. Lógicamente, si identifica esta pista es que tenía el código en el ordenador, o tenía esa pista directamente en la carpeta de pistas, que se puede acceder en muchos juegos, en otros no, y hace un análisis de tópicos que van desde el carácter marcial de las cajas hasta el carácter de los sintetizadores cuando representan a los extraterrestres, etcétera, etcétera. No tiene por qué ser el análisis de tópicos que estudiamos en música del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? En cuanto al análisis de las relaciones motívicas y del desarrollo temático, un artículo que os recomiendo, Jason Bramen, 2011, que estudió las relaciones motívicas y el desarrollo temático entre varias entregas de la saga The Legend of Zelda para determinar qué estructuras se repetían y qué significado podían tener estas estructuras y estos motivos. Por ejemplo, estos tres. Y encontró pues, que se repetían de ciertas formas, a veces de manera variada, entre algunas de las sagas, de las entregas de la saga. Intentó determinar qué significa, qué significado puede tener para el usuario que se repita todo eso. Otro ejemplo de análisis, por ejemplo, armónico, que puede suscitarnos intertextualidad, por ejemplo, en la obertura de Mario Galaxy, esta secuencia armónica, sexto bemol, séptimo bemol primero, es algo que se repite en varios juegos de Mario, pero en Mario Galaxy muchísimo, porque a Maito Yokota le dijeron que Mario Galaxy tenía que sonar a Mario y se lo tomó bastante en serio. Y esa pequeña célula transportada a varias tonalidades la vemos en muchas, que es básicamente la progresión del tema de la victoria de Super Mario, que es un Stinger como cualquier otro, pero es uno de los Stingers más famosos que se han creado jamás, ¿no? Por ejemplo,
Acerca de la importancia de la semiótica en el sonido de los videojuegos, aquí tenemos un ejemplo que me vais a decir vosotros. Esto es súper reciente. Leyendas Pokémon, Arceus, ¿vale? Ahí tenéis transcrito el Stinger que va a sonar, que es un Stinger de he capturado al Pokémon. O sea, te está indicando que has tenido éxito. Ese Psyduck que está dormido. ¿Qué pasa con esto? A mí, por ejemplo, las primeras veces que lo escuchaba, porque salen cohetes, hay otros estímulos visuales, pero decía, he fallado. He fallado. Hay demasiados choques disonantes en ese Stinger como que para que yo piense. No es lo mismo que si me suena tirititín, ¿sabes? Y es descendente. Y es descendente. Es muy importante. O sea, es increíble desde el punto de vista de la interpretación del jugador, cómo nosotros estos códigos que los tenemos aprendidos de manera cultural, las disonancias, el descenso armónico, nos puede afectar en nuestra percepción de lo que puede ser el significado de esta acción. Bueno. Ya vamos acabando, os lo prometo. Vale, sobre el análisis del material musical tenemos otras perspectivas, otras más novedosas quizá, los efectos psicológicos que se nos escapan mucho, ¿no? Que vinculada pues a esta perspectiva tendríamos metodologías como la estimulación magnética transcraneal, EEG, no sé, un montón de cosas que a lo mejor están fuera de nuestro alcance porque se relacionan con el terreno de la neurociencia cognitiva aplicada a la música o neuromusicología, ¿no? Se puede estudiar la influencia en el jugador, el efecto de la violación de las expectativas musicales en la respuesta emocional, lo que se ha llamado Mismatch Negativity Response. Un montón de aproximaciones, ¿no? También tendríamos el del análisis de la producción, para los que controléis más. Yo, por ejemplo, no controlo tanto de eso, pero utilizando programas de producción o simplemente programas que os permitan extraer la forma de la onda, obtener información sobre los efectos que se aplican, sobre el tipo de onda también, ¿no? Las características del sonido y también sobre la grabación, sobre los principios de síntesis, que es muy importante, que lo ha estado mencionando Mario, con software especializado o no tan especializado, con Sonic Visualizer a lo mejor os apañáis, ¿no? Os podéis sacar ciertos significados también, que van un poco más allá de la experiencia del gameplay. Y esto aplicado a todo el espectro, además de la historiografía de la música del videojuego, vale para muchas cosas, ¿no? Y en este sentido a mí me gustaría añadir, hablando de la instrumentación de videojuegos que exista, también podría ser pertinente un pequeño análisis organológico de la instrumentación empleada cuando los instrumentos provienen de tradiciones culturales diferentes a la nuestra, porque entonces llevan aparejados significados que nosotros no comprendemos de manera total. Si nos da tiempo vemos un pequeño ejemplo. Y por último, el estudio etnomusicológico, que es al que se refirió Mario con Tony Hawk, básicamente, ¿no? Que también hay algunos ejemplos como el autor, Kiri Millet, en los estudios sobre Guitar Hero y Grand Theft Auto. Tiene varios artículos que no he puesto aquí, pero de verdad es muy interesante ver cómo la música del videojuego se proyecta hacia culturas que van más allá del propio gameplay, ¿no? Y sobre todo la cuestión del videojuego como instrumento musical y de las elecciones musicales y no musicales y la respuesta que el jugador espera de esas elecciones, ¿no? Que en ese caso ya entraríamos en el territorio de la fenomenología. Aquí, por ejemplo, tenéis el ejemplo del que yo os quería hablar, Konami, Clover Studio, 2006. Este juego utiliza instrumentación extraída de las tradiciones musicales japonesas, de varios periodos. Y esto puede llevar, o sea, se puede hacer, por ejemplo, un análisis de los efectos aplicados y qué significado, qué connotación pueden tener en el jugador, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos la biwa, yo pensé que era un samisen al principio, pero me la he jugado y he dicho que es la biwa, y de hecho sigo pensando que es la biwa. Pero en cualquier caso, lo importante es la biwa. Es un instrumento que está pulsado con un plectro así de grande. En este caso la producción es súper orgánica. Se escucha, por ejemplo, el pulso del plectro, pero hay algo que llama más la atención todavía. Tiene una reverb bestial. Casi 10 segundos de reverb. No hace falta ni aplicar ningún programa especializado. Se oye. Porque lo que te está diciendo la música, en este caso, esa forma de texturizar tu experiencia, es que estás en un templo, que se trata de algo sagrado, ¿no? Que estás hablando de una experiencia que trata de dioses, ya no de humanos,
sino de algo que va más allá, ¿no? El empleo, por ejemplo, del órgano de boca Sho, lo vamos a escuchar de fondo. Para ti como oyente, para nosotros como oyentes occidentales, esto puede representar varias cosas. Puede representar exotismo, por ejemplo, que es importante en un juego de este calado de esta temática, pero a lo mejor para un oyente que está más familiarizado con esa tradición musical, que no quiere decir que un japonés lo esté, porque Japón está muy occidentalizado ya a día de hoy, no quiere decir que Japón no esté, pero a lo mejor ellos están en contacto con una tradición musical como la de la música cortesana gagaku, y para ellos tiene otras connotaciones diferentes. Por ejemplo, cuando estamos en una fase en la que estamos conversando con un dios, que sería el tercer ejemplo que no voy a poner, cuando se trata de monstruos mitológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto pertenece a un ámbito más elevado. Y te lo dice la música, pero te lo dice implícitamente. Bueno, la última diapositiva, y ya me callo. Hemos estado hablando, por ejemplo, ya quiero hacer un relato final sobre las diferentes formas de escuchar. Sobre esto se pronunció también el investigador Michiel Camp en 2014, ¿no? Varias formas, una forma semiótica, lúdica, una forma estética, que es la de detenerse a escuchar, que no todos lo hacemos. Te pierdes mucha música en un videojuego, sobre todo cuando es de mundo abierto, porque no te paras a escucharla, ¿no? ¿O cómo voy de tiempo? Ah, vale. Por ejemplo, vale, pues vamos a poner el último ejemplo, ¿no? Que esto es un enlace externo. Uy, espero que te lo abra por ETG. ¿No me lo reproduce? Sí, te lo va a reproducir. Ya. Hola, soy Marta Uru, soy Senior Manager del área de Cyber Risk Advisory de Deloitte y colaboro del área. El ejemplo que iba a poner precisamente es cuando nosotros entramos en BioShock Infinite, si lo habéis jugado o no, en el mundo de Columbia, casi según entras, hay una zona en la que aparece un cuarteto de Barbershop cantando una versión de los Beach Boys, de God Only Knows, del tema God Only Knows. Esto en 1912, que es donde está el juego ambientado, no tiene ningún sentido. Pero no tiene ningún sentido para nosotros, que ya sabemos qué música sonaba en 1912. Pero, o sea, sí que lo tiene. Lo que no tendría ningún sentido es que sonase el tema original de los Beach Boys. Pero aquí se ha traído un cuarteto de Barbershop para que a ti no te cause esa sensación y además tiene un sentido narrativo muy potente. En esa zona del juego, el juego te está spoileando toda la trama, que es muy compleja y normalmente no lo vas a percibir. Pues bien, esta experiencia estética que tienes tú está supeditada a que tú te pares a escuchar ese cuarteto de Barbershop. Podrías pasar olímpicamente, ¿no? Es otra forma, viene condicionado por tu forma de escuchar. Es lo mismo que lo que decía la gente que juega a League of Legends y no escucha música, o directamente para él simplemente está de adorno, ¿no? Varias formas de escuchar. Por esto es interesante hablar de planteamientos como la hermenéutica, que parte de la propia interpretación del jugador, ¿no? Que la está escuchando. Y en este sentido, por ejemplo, podríamos tener desde una perspectiva hermenéutica dos tipos de escucha, ¿no? Una escucha funcional y o dos ámbitos de análisis, un ámbito funcional y otro artístico. El funcional, que afecta a la dimensión lúdica, otra vez lo mismo, y el artístico, que hace referencia a la comprensión del significado material musical en una situación, en un videojuego y en un contexto histórico y también sociocultural, y qué es lo que va a determinar qué experiencia puede tener también el jugador. El contexto sociocultural, otra vez podríamos hablar de Bourdieu, de las afordantes, de un montón de cosas, es lo que al final también va a condicionar la manera en que tú percibes y en la que reaccionas emocionalmente. Y esto es importante porque no todo el mundo escucha igual. Según la endomusicóloga Judith Becker, y con esto ya voy terminando, ahora sí es verdad, por ejemplo, cuando vosotros escucháis música de forma introspectiva, que es algo que se hace mucho en nuestra sociedad, en nuestra cultura, escuchas de forma introspectiva, de forma aislada, puedes reaccionar con cierta emocionalidad. Eso a lo mejor en otras culturas no pasa. La música se escucha de manera más participativa, de manera más exterior, por ejemplo, eso pasa en muchas culturas como la India
otras partes de África, por ejemplo. Esto ya está mucho más estudiado, es un tema mucho más amplio. Pero simplemente preguntarnos cómo la forma en la que nosotros escuchamos también afecta a la experiencia que tenemos y que eso merece la pena estudiarlo. Y por último, evidentemente, hacer autoetnografía, que es tener en cuenta tus experiencias, la introspección, tu introspección propia. Si la pones en común acuerdo con el punto de vista colectivo, te darás cuenta de que hay ciertos eventos en la historia que fueron relevantes. Por ejemplo, para mí como podcaster, hice un programa sobre música licenciada en la que dije, pedidme por favor música licenciada que la ponemos y hablamos de y tal. La mayoría de la gente pidió Song 2 de Blur, de FIFA 98. ¿Por qué? Porque se habían dado unas condiciones económicas, sociales y culturales para que la mayoría de la gente tuviese el primer contacto con ese tipo de música licenciada con FIFA 98. Podría ser vuestra perspectiva de análisis, hay que tenerlo en cuenta, la vuestra en comparación con la de los demás. Y por último, la fenomenología, que es quizá la que menos explorada está en este sentido, es el estudio de la experiencia de misma. Nos aislamos de todo lo demás. El estudio de la experiencia, de la escucha, que es de esencia totalmente teórica, pues puede tener mucho sentido, por ejemplo, cuando hablamos de lecciones musicales, ya que hablamos de lecciones. Por ejemplo, cuando tocamos la guitarra en Guitar Hero, el sonido que esperamos escuchar es diferente de cuando nosotros saltamos en un juego, ¿no? Y eso condiciona totalmente nuestra experiencia y merecería la pena también estudiarlo desde un punto de vista aislado. Y hasta aquí la presentación, bueno, dejar aquí la bibliografía, que además se ve muy pequeño, y eso. Muchas gracias.